Había sangre en el documento. Y demasiado dinero para ser real. 1.000.000 de pesos. Nunca le he contado esto a nadie. Ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a la policía. Pero hoy, necesito hablar. Porque este secreto me ha estado matando durante 5 años. Me llamo Julián Salvador. Tengo 44 años y soy conductor de Uber en la Ciudad de México. Esa noche, la lluvia golpeaba con tanta fuerza el techo del coche que apenas oí abrirse la puerta. Un pasajero subió sin decir palabra. Olía a perfume. Barato, mezclado con gasolina. Metió una mochila pesada en el asiento trasero y me dijo que condujera. Hasta entonces, parecía una carrera extraña más, hasta que abrí la mochila. Dinero. Mucho dinero. Y un documento ensangrentado con un nombre que nunca debía haber visto. En ese instante, lo comprendí. Si decía una palabra al respecto, mi familia sería la próxima noticia del periódico. Si te quedas hasta el final, descubrirás qué había en esa mochila. Y lo que le hicieron al hombre que me pagó, para que guardara silencio. Pero te advierto, después de escuchar esto, nunca volverás a subirte a un Uber de la misma manera. Hay noches que nos parten la vida en dos, antes y después. Y ese amanecer fue así. Ya había hecho más de 10.000 viajes en Uber por la Ciudad de México. Pero ninguno me preparó para lo que estaba a punto de suceder. La lluvia caía con fuerza, tamborileando en el techo del coche, mientras las ventanas empañadas solo dejaban ver sombras de las luces de la ciudad. El olor, a café rancio en el portavasos, mezclado con la humedad del aire, me recordaba lo cansado que estaba. Solo quería terminar 2 viajes más y llegar a casa, donde mis hijos probablemente ya estarían dormidos, y mi esposa, como siempre, me esperaba con la silenciosa preocupación de quien sabe que conducir de madrugada nunca es seguro. La puerta trasera se abrió sin previo aviso, entre el sonido de la lluvia. Ningún buenas noches. Ninguna pregunta. Solo el impacto de un hombre entrando a toda prisa, empapado de pies a cabeza, y el golpe sordo de una mochila pesada cayendo sobre el asiento. Demasiado pesada para ser ropa. Era el tipo de peso que sientes en el alma antes de saber siquiera qué hay dentro. Su olor me impactó antes de poder pronunciar palabra alguna. Perfume barato, gasolina, y algo metálico que reconocí al instante. Sangre. Sé cuándo huelo sangre. Conduce. Eso es todo, dijo, sin mirarme. Obedecí. Encendí la luz intermitente y conduje por la avenida oscura. Pero todo. Mi cuerpo me gritaba que parara. En cada semáforo en rojo veía su reflejo en el retrovisor. Manos temblorosas, respiración entrecortada, mirada perdida. La ciudad parecía más vacía que nunca. Solo los faros distorsionados por el agua y el sonido de los limpiaparabrisas luchando por contener la tormenta. No sabía a dónde iba, pero sabía que esta carrera me partiría la vida en 2. A medida que pasaban los kilómetros, el silencio se hacía más denso que la lluvia. Pensé en mis hijos dormidos, en el alquiler atrasado, en las deudas que me mantenían corriendo de un lado a otro al amanecer, y pensé en esa mochila. ¿Qué habría dentro que hizo que ese hombre empezara a sudar frío y temblar de esa manera? Una parte de mí quería ignorarlo. Una parte de mí ya sabía que iba a abrirla. Y cuando por fin la abrí, me di cuenta de que el silencio puede valer más que la vida misma. Porque dentro de esa mochila había algo que nadie debía ver. Algo que compró mi silencio. Pero que también podría enterrar a toda mi familia. Mientras te digo esto, quiero saber de ti. Si tu familia fuera el objetivo, ¿cuánto valdría tu silencio? Escribe aquí en los comentarios. 1.000, 10.000, 1.000.000. Quiero ver hasta dónde llega tu valentía. Siempre digo que el silencio en un coche dice más que cualquier conversación. Cuando un pasajero se sube y no dice nada, es cuando el peligro suele estar más cerca. Esa madrugada, el silencio de aquel hombre era tan denso que parecía llenar cada centímetro de luz. Coche. Solo podía oír 2 cosas. El sonido de los limpiaparabrisas rozando el cristal mojado y su respiración, corta y rápida, como la de alguien que huye de algo invisible. Intenté romper el hielo, más por nerviosismo que por cortesía. ¿A dónde vas, jefe? Ninguna respuesta, ni una mirada. Hasta que su voz, baja y firme, rompió el silencio. Sigue conduciendo. Seguí obedeciendo, pero cada esquina que doblaba me aceleraba el corazón.
El olor a gasolina parecía impregnar el coche, mezclado con su perfume barato. Y había algo en sus manos. Temblaban terriblemente. No era frío, era miedo, o ira, o ambas cosas. Cuando paré en el primer semáforo, miré por el retrovisor. Fue entonces cuando noté la primera cosa extraña. No apartaba la vista de su mochila. La sostenía como si fuera parte de su cuerpo. La apretaba con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Esto no era normal. Sabía que había algo dentro. Y necesitaba saber qué. Pero también sabía que si preguntaba, podría ser la última pregunta que hiciera. Seguí conduciendo por la ciudad desierta. Calles mojadas, farolas destellantes, sirenas a lo lejos. Y con cada minuto que pasaba, la sensación de que alguien nos seguía aumentaba. Vi luces destellantes en el retrovisor, coches que se detenían y se alejaban de repente. Era como si nos estuvieran observando. ¿Pero quién? Fue entonces cuando habló de nuevo, solo una frase más. Si alguien pregunta, ¿no viste nada? En ese instante, comprendí que esta carrera no era solo extraña, era peligrosa. Tan peligrosa que ponía en riesgo a toda mi familia. Y aún así, seguí conduciendo. Una parte de mí quería parar, pero otra parte necesitaba saber la verdad. Necesitaba comprender qué podía valer tanto, hacer temblar así a un hombre. Lo que vi dentro de esa mochila, minutos después, me hizo sudar tanto las palmas de las manos que casi pierdo el control del coche. Y si ya les parece raro, esperen a ver qué pasa. La carrera parecía interminable. Solo me dijo que siguiera adelante, que girara a la izquierda, luego a la derecha. Sin dirección, sin explicación. Ya había pasado por barrios que evito incluso de día. Lugares donde hasta la policía se lo piensa 2 veces antes de entrar. La ciudad se sentía diferente entonces. Más fría. Más vacía. Como si todos supieran que algo malo estaba a punto de suceder, menos yo. De repente, me ordenó que parara. Era un callejón estrecho y oscuro. La única luz provenía de los faros del coche, que se reflejaban en las paredes sucias, cubiertas de grafitis y huellas de manos. El aire olía a basura mojada y hierro. Respiró hondo, abrió la puerta lentamente y salió sin decir palabra. Llevaba su mochila consigo. Pensé que se iba a ir, pero no. Dio 3 pasos, se detuvo y regresó. Solo que esta vez tiró la mochila en el asiento trasero. Si alguien te pregunta sobre ello, nunca lo has visto. Su voz era diferente. Ya no era firme. Era un susurro entrecortado, casi desesperado. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad, engullido por el sonido de la lluvia, y me quedé allí, sola. El coche se paró, el motor en marcha, una mochila pesada detrás de mí. Fue entonces cuando mi corazón empezó a latir con fuerza. Una parte de mí quería huir sin mirar atrás. Una parte de mí necesitaba saber qué había dentro de esa mochila. Porque cuando llevas un secreto así, empieza a arder por dentro, incluso sin saber qué es. Respiré hondo. Miré por el retrovisor, como si esperara ver a Shinzo. Alguien observándome, y la abrí. Dinero. Montones y montones. Billetes de 1000 pesos. Billetes de 10,000 pesos. Más de lo que podría ganar en años conduciendo. Pero no fue el dinero lo que me paralizó. Fue lo que había debajo. Un documento. Foto. Nombre. Sello oficial. Y una mancha de sangre seca en una esquina. No debería haberla visto. Pero lo vi. Y desde ese momento, no hubo vuelta atrás. Si hubiera cerrado mi mochila y fingido que no había pasado nada, quizá mi vida habría sido diferente. Pero lo que pasó 5 minutos después hizo que mi hija dejara de respirar esa noche. Cerré la cremallera de mi mochila con manos temblorosas. El sonido de la cremallera rompió el silencio como un grito ahogado dentro del coche. El motor seguía en marcha, pero el mundo exterior parecía haberse detenido. Ni gente, ni bocinas. Solo la lluvia golpeando el capó y las farolas parpadeando como si estuvieran a punto de apagarse. Respiré hondo. Tragué saliva con dificultad y pisé el acelerador. Necesitaba salir de allí. Necesitaba llegar a casa. Pero cuanto más conducía, más imposible me resultaba ignorar esa sensación en la nuca. La sensación de que me seguían. Los faros detrás de mí aparecían y desaparecían como fantasmas.
En cada esquina había un coche aparcado, alguien fumando en la acera, una silueta demasiado inmóvil. Era como si toda la ciudad hubiera despertado y me estuviera mirando. Como si todos supieran que guardaba un secreto que no era mío. Volví a mirar por el retrovisor, la mochila en el asiento trasero. Ese peso parecía tener vida propia. Parecía latir, respirar conmigo. Y cuanto más intentaba olvidar, más sentía que algo había cambiado en el aire, como si, al bajar la cremallera, hubiera firmado un contrato que no entendía. Me detuve en el siguiente semáforo. La luz estaba roja. Un coche negro se detuvo a mi lado, ventanas tintadas, sin reflejos en el interior. El motor estaba apagado. El tiempo se detuvo. La luz se puso verde. Y el coche no se movió. Yo tampoco. Por un instante, sentí como si el mundo entero se hubiera congelado en esa avenida mojada. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Has mirado dentro de la mochila? Mi corazón se aceleró. Nadie sabía que lo había visto. Nadie. ¿Cómo pudo alguien enviar ese mensaje? Aceleré como un loco. Me metí en calles desconocidas, intentando perderme. Pero cuanto más corría, más señales extrañas aparecían. Un faro que se encendió solo en medio de la calle. Una moto siguiéndome durante 2 manzanas. Y ese coche negro, siempre detrás de mí, manteniendo la misma distancia, como si supiera exactamente a dónde iba. No sabía si era solo paranoia, o si alguien realmente me perseguía. Pero una cosa sí sabía. Esa noche apenas comenzaba. 5 minutos después, el siguiente mensaje que vibró en mi teléfono lo dejó todo claro. Mi familia también estaba involucrada, y desde ese momento, huir ya no era una opción. Pensé que esa carrera por sí sola me cambiaría la vida. Pero en el siguiente mensaje, comprendí que no se trataba solo de mí. Se trataba de toda mi familia. Mientras intentaba despistar al coche negro que me seguía por las calles mojadas de Ciudad de México, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, del mismo número desconocido que había preguntado por la mochila. ¿Tus hijos todavía duermen? Casi pierdo el control del coche. Mi corazón latía con fuerza, como si se me fuera a salir del pecho. ¿Cómo sabían de mi familia? ¿Cómo sabían dónde vivía? Intenté convencerme de que era una coincidencia, una broma pesada. Pero antes de que pudiera terminar de pensarlo, apareció otro mensaje en la pantalla. La mochila no es tuya, el silencio sí lo es. Entonces me di cuenta de que había cruzado una línea invisible. Ya no importaba si quería involucrarme o no. Ya estaba dentro. Y no había vuelta atrás. Estacioné el coche en una gasolinera abierta las 24 horas. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la llave. Abrí la puerta trasera y me quedé mirando mi mochila como si fuera una bomba a punto de explotar. Respiré hondo, cerré los ojos un segundo y la abrí. Dinero. Montones y montones de billetes de 1,000 y 10,000 pesos. Suficiente para pagar todas mis deudas, cambiar mi vida y comprar la casa que mi esposa siempre había soñado. Pero lo que había debajo del dinero me dejó helado. Un documento, una foto, un nombre y un sello oficial que reconocí al instante. Era del gobierno. Y lo más aterrador, la foto. Del documento tenía una herida de bala en la frente. En el reverso, una frase escrita con bolígrafo rojo. Quien habla, muere. En ese momento, me di cuenta de que el dinero no era un pago. Era una advertencia. El precio por mi silencio. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Levanté la cabeza y miré por la ventana de la gasolinera. El coche negro ya no estaba. Pero el silencio de la ciudad era peor que cualquier persecución. Porque sabía que, a partir de entonces, cada esquina podría ser la última. Y si pensáis que exagero, esperad a ver qué pasa cuando por fin llegue a casa. Cuando abrí la puerta esa mañana, me di cuenta de que el secreto ya había llegado antes que yo. Cuando aparqué el coche delante de casa, lo primero que hice fue mirar las ventanas. Todo oscuro. Silencio absoluto. Pero algo allí se sentía mal. Normalmente, incluso de madrugada, podía oír el ventilador de la habitación de mis hijos, al perro en el jardín, alguna señal de vida. Pero esa noche, nada. Era un silencio denso y sofocante,
de esos que te hacen oír los latidos de tu propio corazón en el cuello. Entré despacio, con la mochila aún en la mano. Grité a mi esposa. No hubo respuesta. Subí 2 escalones y oí un ruido sordo proveniente de la cocina, como si alguien hubiera abierto el refrigerador y cerrado la puerta de golpe. Entré corriendo, pero no había nadie. Solo la puerta entreabierta, un vaso caído al suelo y el agua del fregadero goteando rítmicamente, como si contara los segundos, hasta que lo perdiera todo. Fue entonces cuando vi un papel doblado en el suelo, cerca de la mesa. Lo recogí con mano temblorosa. Estaba escrito con la misma letra roja que había visto en el documento dentro de mi mochila. Solo una frase corta y fría. No hables. Observamos. Sentí que mi cuerpo se congelaba. ¿Quién había entrado en mi casa sin hacer ruido? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Qué había visto? Subí corriendo a la habitación de mis hijos. Estaban allí, durmiendo, pero algo me paralizó. Mi ventana estaba abierta, y en el polvo del alféizar había pequeñas huellas de manos, como si alguien la hubiera tocado desde fuera. Cerré la ventana, cerré todas las puertas con llave, y me senté en el suelo del pasillo, abrazando mi mochila como un escudo. Fue la primera vez que lloré esa noche. No era por mí, era por ellos, sabiendo que, a partir de entonces, todo lo que hiciera o dejara de hacer podría costarle la vida a mi familia. Y fue allí, en la oscuridad, que me di cuenta. No importaba lo que hubiera dentro de esa mochila. Si quería proteger a mi familia, tendría que llevar este secreto yo solo. Y para siempre. Pero yo no sabía. Alguien ya había decidido que no tendría tiempo para eso. Porque a la mañana siguiente, me desperté con la policía llamando a mi puerta. Y lo que me preguntaron, lo cambió todo. El ruido me despertó antes del amanecer. Golpes secos, rápidos, insistentes. «Policía, abra la puerta». Mi corazón se aceleró. En un instante, todas las imágenes de la noche anterior volvieron a mí. La mochila pesada, el documento ensangrentado, el mensaje rojo en el suelo de la cocina. Tiré la mochila debajo de la cama, intentando controlar la respiración, y fui a abrirla. 2 policías, empapados por la lluvia matutina, me miraban como si lo supieran todo. Uno de ellos sostenía una foto impresa, con los bordes mojados. «¿Fuiste a correr anoche?» Lo hice. «¿Por qué?» Levantó la foto. Era del pasajero con mochila. Encontraron muerto a este hombre a 2 cuadras. «De aquí. ¿Lo has visto?» Sentía la garganta seca. Mi mente me gritaba que dijera la verdad, pero la nota roja resonó como un disparo. «No hables. Observamos». «No. No lo vi». Se miraron. El silencio duró segundos, pero pareció una eternidad. «Si recuerdas algo, llámanos». Y se fueron. Cerré la puerta con manos temblorosas. Respiré hondo. Mi esposa bajó las escaleras asustada. «Julián, ¿qué pasa?» Quería contarlo todo. Quería vomitar el miedo que me mataba por dentro. Pero cuando vi a mis hijos durmiendo en la sala, me di cuenta de que cualquier palabra equivocada podía costarles la vida. Así que mentí. Nada. Solo estoy revisando el vecindario. Pero dentro de mí, la duda no cesaba. ¿Por qué el gobierno quería ese documento? ¿Y por qué alguien me pagaría tanto para callarme? Ese día, mi vida se convirtió en un juego de supervivencia. Y con cada hora que pasaba, sentía que tenía menos control sobre lo que me esperaba. Pero nada me preparó para lo que pasó esa noche. Cuando volví a conducir y me di cuenta de que el coche negro seguía siguiéndome. Solo que esta vez, no estaba solo. Intenté volver a mi rutina como si nada hubiera pasado. Abrí la aplicación, acepté viajes regulares y fingí que la vida seguía. Pero era mentira. Cada coche en mi retrovisor parecía una amenaza. Cada notificación en mi teléfono sonaba como una sentencia de muerte. Casi a medianoche, acepté un viaje corto, solo para engañar a mi mente. Dejé al pasajero en mi destino, y cuando creí poder respirar, lo vi. El coche negro. El mismo de antes. Estacionado en la esquina, con las luces apagadas y el motor en marcha. Parado como si me estuviera esperando. Aceleré. Atravesé calles estrechas, callejones que solo conocen quienes llevan años conduciendo por la ciudad. Pero él me siguió. Siempre a la misma distancia. Nunca demasiado cerca,
Nunca demasiado lejos. Un juego psicológico que me dejó sin aliento. En el semáforo de la avenida central, pensé que había chocado. Hasta que una segunda luz apareció en mi retrovisor. Una motocicleta. Sin matrícula. Casco con espejo. Ahora eran dos. Mis dedos estaban resbaladizos por el sudor sobre el volante. Miré el asiento trasero. La mochila seguía allí, pesada, como un imán para los problemas. Una parte de mí quería tirarla por la ventana y acabar con todo. Pero la otra parte sabía que era demasiado tarde. El celular vibró. Mensaje anónimo. No te detengas. Miré por el retrovisor. El coche negro hizo destellos. La moto aceleró y me impactó por detrás. Se me heló el pecho. Segundos después, otro mensaje. No son nuestros. ¿Quiénes eran ellos? Y peor aún, ¿quién me enviaba esos mensajes? La persecución duró manzanas enteras. Cada curva, cada rincón parecía más cerrado, más oscuro. Hasta que, en un cruce abandonado, la moto se detuvo a mi lado. La ventanilla del copiloto se rompió de golpe. El casco se me estrelló, y una voz apagada gritó: «Entrégalo ahora o mueres». Apreté el acelerador a fondo. El coche derrapó, casi chocando contra un poste. El sonido de la lluvia, el chirrido de los neumáticos y los latidos de mi corazón se mezclaron en una confusión ensordecedora. Sabía que la noche se había convertido en una guerra, y yo estaba en medio de ella, sin saber quién era amigo, quién enemigo, y quién sobreviviría hasta el amanecer. Y fue precisamente en ese momento que descubrí la verdad sobre el pasajero. Una verdad que nadie, ni siquiera la policía, se atrevió a decir en voz alta. Conducía sin rumbo, huyendo de quien me perseguía en el coche y la moto. El sonido de la lluvia golpeando el techo se mezclaba con mi corazón acelerado. Pero por mucho que intentaba concentrarme en la carretera, una cosa seguía martilleándome la mente. El nombre en la matrícula. Cuando logré entrar en un estacionamiento abandonado, abrí mi mochila. Aparté los fajos de billetes y levanté el papel manchado de sangre. Allí, en letras grandes, estaba el nombre. Arturo Salcedo. Conocía ese nombre. Todos lo conocían. Ex jefe de seguridad del gobierno, acusado de desapariciones, asesinatos, corrupción, pero nunca arrestado. El hombre que controlaba la mitad del AMPA de la Ciudad de México sin siquiera aparecer. Y ahora, el pasajero que se había subido a mi auto esa noche era Arturo Salcedo. Pero si estaba muerto, y la policía ya lo sabía, ¿por qué demonios me dio $1.000.000? ¿Por qué me dio ese documento que lo probaba todo? Fue entonces cuando me di cuenta de la locura absoluta. El documento no solo detallaba los crímenes, enumeraba nombres, poderosos, jueces, empresarios, políticos, y al final de la lista, el nombre del hombre que dirigía la investigación de Arturo. Era un juego doble, y yo me había convertido en el protagonista sin darme cuenta. Minutos después, el teléfono vibró. Otro mensaje anónimo. Ahora tienes lo que todos quieren, y nadie te dejará vivir con ello. Miré por el retrovisor. El coche negro estaba allí otra vez. Detenido. Observando. Fue entonces cuando entendí. No importaba a dónde fuera. Nunca más volvería a conducir sola. Pero lo peor estaba por venir. Porque justo cuando creía que podría negociar mi salida, me di cuenta de que mi familia ya se había convertido en moneda de cambio. Conduje a casa con el corazón acelerado. Pero esta vez no tuve el valor de entrar. Me quedé sentada en el coche, con el motor apagado, a oscuras, mirando fijamente la ventana del dormitorio de mis hijos. Las luces estaban apagadas. Silencio total. Pero había algo en el aire, como si no fuera la única vigilando esa casa. Mi teléfono vibró. Nuevo mensaje, mismo número desconocido. ¿Te gustó el dinero? Ahora mira hacia atrás. Giré lentamente. En la esquina, el coche negro. Faros apagados. Inmóvil. Segundos después llegó otro mensaje. Tu hija se ve hermosa durmiendo. Se me revolvió el estómago. Salí del coche y corrí adentro. Cerré todas las puertas con llave y casi tropecé al subir las escaleras. Llegué a la habitación de los niños. Estaban allí, durmiendo. Pero en la ventana,
Pequeñas huellas de manos frescas, como si alguien hubiera tocado el exterior hacía apenas unos minutos. Ahí comprendí que el juego no se trataba solo del documento. Se trataba de quebrarme, de hacerme callar para siempre. Decidí que necesitaba sacar ese dinero y ese documento de casa, esconderlo bien lejos. Tomé mi mochila, salí por la puerta trasera y conduje sin rumbo, parándome en un almacén abandonado donde había dormido varias veces entre carreras. Pero lo que encontré allí me dejó devastado. La pared del cobertizo estaba garabateada con pintura roja. Las mismas palabras que la nota que encontré en mi cocina. No hables, observamos. Y en el suelo, una foto de mi familia, tomada desde dentro de nuestra casa. Todo mi cuerpo se paralizó. Ya no sabía quién era una amenaza y quién me protegía. La policía, los criminales, el gobierno, el muerto en mi coche. Todo parecía parte del mismo infierno. Y cada segundo que sostenía esa mochila era un segundo más cerca del final. Entonces sonó mi teléfono. Una llamada, no un mensaje. Contesté con voz temblorosa. Y lo que oí al otro lado lo cambió todo. Porque por primera vez no era una amenaza. Era alguien que juraba saber cómo salvar a mi familia. Pero el precio era insoportable. Mi celular sonó cuando menos lo esperaba. Una vibración seca, demasiado fuerte para el silencio absoluto del almacén. El número estaba bloqueado. Me sudaba tanto la mano que casi se me cae el teléfono. Respondí en voz baja, intentando disimular el pánico que me consumía, pero creo que quienquiera que estuviera al otro lado ya sabía que estaba al límite. ¿Julián Salvador? La voz era masculina, serena, profunda. No sonaba amenazante, y quizás por eso era aún más aterradora. Escucha con atención. Te están persiguiendo, pero no quien crees. Mi silencio duró unos segundos. Solo oía mi propia respiración resonando en el vacío, mezclada con el goteo constante del agua que caía del techo con goteras. Afuera, el lejano sonido de un motor. ¿O era mi imaginación? Si quieres salvar a tu familia, me darás la mochila ahora mismo, continuó la voz con firmeza. Sé dónde estás. Miré a mi alrededor. El almacén parecía vacío, pero cada sombra me observaba como si estuviera vivo. El viento se colaba por las grietas, haciendo crujir las paredes. Estaba seguro de que alguien estaba allí conmigo. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de ganar tiempo. La respuesta llegó como un cuchillo frío. El único que puede mantenerte con vida. Pero tienes 5 minutos. Decídete ahora. Y la llamada se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de esa sentencia. 5 minutos. 5 minutos para elegir entre entregar la mochila o seguir corriendo. Pero en el fondo, sabía que no había una opción correcta. Si lo hacía, mi familia podría morir. Si la conservaba, otros vendrían a por mí. Estaba atrapado en un juego sucio, donde todas las salidas conducían al mismo lugar. La CIA. Muerte. Afuera llovía a cántaros. Cada gota que caía sobre el techo del cobertizo parecía un cronómetro que contaba los segundos que me quedaban. Agarré mi mochila. Sentí su peso. Olí la sangre seca en el documento. El nombre, Arturo Salcedo, parecía gritar desde aquellas páginas, como si tuviera vida propia. Y fue en ese momento que me di cuenta de algo. Ya no podía con esto solo. Si seguía así, me volvería loco. Corrí al coche. A cada esquina que doblaba, parecía como si un faro apareciera en 1911. Mi retrovisor. Ya no sabía quién era el cazador y quién la presa. Solo sabía que necesitaba llegar a casa. Por primera vez desde que todo esto empezó, iba a decir la verdad. Necesitaba mirar a mi esposa a los ojos y decirle que la vida de nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Pero lo que hizo después me dejó sin palabras. Llegué a casa de madrugada, empapado de lluvia y miedo. La calle estaba desierta, pero mi mente me gritaba que había ojos en cada ventana oscura, en cada coche. Aparcado. Aparqué lejos, apagué las luces y me quedé en el silencio del coche unos segundos, respirando hondo, antes de armarme de valor para entrar. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella, mi esposa, sentada en el borde de la cama, con los ojos enrojecidos. No dijo nada. No hacía falta.
Su mirada me destrozó. «¿Qué hiciste, Julián?», dijo la voz baja y ronca. «Sé que hay algo. Sé que lo estás ocultando». Durante 5 segundos consideré mentir. Otra vez. Fingir que todo estaba bien. Pero ya no podía. No después de lo que había visto. No después de sentir el aliento de la muerte tan cerca. Me senté en el suelo, temblando. Saqué mi mochila y la abrí. El dinero cayó a montones sobre la alfombra. Los billetes esparcidos como fragmentos de verdad que nunca quise mostrar. El sonido del papel al caer al suelo era el único ruido en toda la casa. «Julián, ¿qué es esto?». Apenas podía hablar. Respiré hondo y le conté todo. Todo. Desde el pasajero silencioso que subió a mi coche hasta el documento manchado de sangre con el nombre de Arturo Salcedo. Le conté los mensajes anónimos, la persecución del coche negro, las marcas en la ventanilla de los niños, la nota roja que decía, «Prohibido hablar. Observamos». Cada detalle que había mantenido oculto hasta entonces salió a la luz como una avalancha, y cada palabra parecía arrancarme un pedazo. Mientras hablaba, vi cómo su rostro cambiaba. Primero, la sorpresa, luego, el miedo, y finalmente, algo que dolía más que cualquier amenaza exterior, la ira. «Deberías haber ido a la policía». Intentó controlar la voz, pero no pudo. «Saben dónde vivimos, Julián. Saben que existimos. La policía está involucrada», respondí, más alto de lo debido. Sentí a los niños revolviéndose en la habitación de al lado. «Sus nombres están en los documentos. Si abro la boca, moriremos». El silencio que siguió fue más cortante que un cuchillo. Me miró como si no me reconociera. Y en esa mirada, comprendí que nada volvería a ser igual. Se levantó sin decir palabra, fue al dormitorio, recogió a nuestros hijos y regresó con ellos aún dormidos, sus caritas inocentes, ajenas al infierno que nos rodeaba. Con los niños en brazos, habló con una voz firme que nunca antes había oído. «Entonces tenemos que desaparecer. Ahora». En ese momento me di cuenta de que no había vuelta atrás. Ya no se trataba de mí, de mis deudas ni de mi conciencia. Se trataba de proteger a mis seres queridos, aunque me costara la vida. Pero cuando intentamos escapar, descubrimos que era demasiado tarde. Ya sabían cada paso que íbamos a dar. Empacamos nuestra ropa y documentos en una maleta en menos de 5 minutos. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Cada segundo dentro de esa casa parecía una invitación a la muerte. Recogí a mis hijos. El menor ni siquiera se había despertado. El mayor me miraba con la mirada perdida, mientras mi esposa sostenía la mochila con el dinero y los documentos. Pesaba, pero el verdadero peso era el miedo que se me pegaba a la piel. Salimos por la puerta trasera. La llovizna nos golpeaba la cara, mezclándose con el amargo sabor del nerviosismo. Cada sonido en la calle parecía una advertencia. El crujido de una ramita, el rugido lejano de un motor, incluso el ladrido de un perro me hicieron girar la cabeza. Sentí, no, estaba seguro, de que nos observaban. Corrimos al coche. Arranqué el motor y aceleré sin mirar atrás. Necesitaba alejarnos kilómetros de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Farolas se fueron apagando una a una, engullidas por la oscuridad del amanecer. Por unos minutos, pareció que lo habíamos logrado. Las calles estaban desiertas. Solo se oía el sonido de los neumáticos al cortar el agua acumulada en el asfalto. Los limpiaparabrisas chirriaban contra el cristal, y mis hijos dormían en el asiento trasero, inocentes, sin saber que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Fue entonces cuando mi celular vibró. Mensaje de un número desconocido. ¿Te gustó la escapada? Lo veremos todo. Se me heló la sangre. Miré a mi esposa. Me observaba con los ojos muy abiertos, incapaz de hablar. «Nos están rastreando», susurré con la voz casi entrecortada. Tiré el teléfono al asiento del copiloto y lo apagué de inmediato. Pero segundos después apareció otra notificación en el tablero. No era del teléfono. Era del propio coche. GPS interno activado. Ubicación compartida. Sabían dónde estábamos desde el principio. Me desvié bruscamente de la carretera principal y me metí en un camino de tierra. El coche derrapó, salpicando barro a los lados, pero seguí adelante.
Necesitaba desaparecer del mapa. Arranqué la tapa del tablero y desconecté manualmente el rastreador, desenchufando cables con manos temblorosas. El silencio que siguió fue peor que cualquier sirena. Estábamos en oscuridad total, sin ruta, sin señal, sin idea de a dónde correr. Mi esposa lloraba quedamente, intentando no despertar a los niños. Yo me aferraba al volante como si mis manos pudieran contener el destino. Lo único que me rondaba por la cabeza era: ¿cuánto tiempo podremos correr? Fue en ese camino oscuro, intentando escapar de todo, que vimos un par de faros que venían en dirección contraria. Al principio, pensé que era una coincidencia, hasta que vi la silueta que salía del coche. Un rostro que jamás pensé que volvería a ver. Y no estaba solo. El camino de tierra parecía interminable. Sin farolas, sin casas, solo el crujido de las llantas en el barro y la respiración agitada de mi esposa en el asiento de al lado. El auto se sacudía en cada bache y mis hijos dormían en el asiento trasero, arrullados más por el cansancio del miedo que por cualquier sensación de seguridad. Solo quería encontrar un lugar seguro para pensar, pero la vida no me daba ese tiempo. Fue entonces cuando vi una silueta de pie justo en medio de la calle. Un hombre, empapado por la lluvia, con los brazos en alto como si hiciera autostop. Mi corazón se aceleró y mis pies se atascaron en el pedal. Encendí las luces delanteras, y la escena parecía una pesadilla. Poco a poco, su rostro emergió bajo la luz amarillenta. Ojos hundidos, sin afeitar, ropa rota y ensangrentada. Conocía ese rostro. No solo por las noticias, no solo por el documento que llevaba. Era el mismo hombre que todos juraban que estaba muerto, Arturo Salcedo. Pero, ¿estás muerto? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera pensar. Se acercó al coche, golpeando fuerte la ventanilla y con voz desesperada. Lo saben todo, Julián. Si no me haces caso ahora, tu familia no sobrevivirá hasta el amanecer. Mi esposa me miró en estado de shock, sin saber si gritar o rezar. No estaba seguro de si Arturo era la víctima, el agresor, o ambos. Pero antes de que pudiera decidirme, dos faros aparecieron detrás de nosotros. El coche negro. Y entonces, motocicletas a ambos lados de la carretera, con sus faros cortando la oscuridad. El rugido de sus motores mezclado con truenos. Estábamos rodeados. Arturo volvió a gritar, esta vez casi golpeando la ventana. Confía en mí o todos moriremos aquí. Mi mente gritaba que huyera de él. Todas las noticias que había leído sobre ese hombre me decían que corriera. Pero al mismo tiempo, si seguía vivo, significaba que alguien me había estado mintiendo todo el tiempo. Y que todo el infierno que había vivido en las últimas horas era solo la punta del iceberg de algo mucho más grande. Detrás, el coche negro aceleraba. A los lados, las motocicletas se acercaban. El ruido de neumáticos en el barro se convirtió en un coro de guerra. Solo tenía dos opciones: confiar en el hombre que todos decían que estaba muerto, o morir intentando descubrir la verdad. Y en ese instante, la única opción que quedaba era acelerar. Y fue en ese momento, rodeados por todos lados, que la persecución se convirtió en guerra. Y cada segundo más vivo parecía un milagro. Aceleré al máximo. Las llantas patinaron en el barro empapado, levantando una lluvia de lodo que cegó el retrovisor. Los árboles retorcidos a un lado de la carretera pasaban como sombras distorsionadas, iluminadas solo por el parpadeo de los faros. Detrás de mí, el auto negro y dos motocicletas surcaban la noche como depredadores acechando a su presa. El primer disparo rompió el silencio de la madrugada. Cristales rotos, gritos apagados. «¡Agachen la cabeza!», grité, empujando a mi esposa e hijos bajo los bancos. Los niños lloraban sin entender. Mi esposa los abrazó con fuerza, con la mirada perdida entre el miedo y la desesperación. Arturo, en el asiento del copiloto, sostenía el tablero con una mano y señalaba con la otra. «¡Izquierda! ¡Izquierda ahora!», gritó, señalando un sendero casi invisible a través del bosque. Giré el volante sin pensar. El coche se sacudió. Las ramas golpearon la carrocería, arañando la pintura y crujiendo como disparos. Logré esquivarlo unos segundos, pero una de las motos apareció de la nada,
deteniéndose a mi izquierda. El hombre del casco de espejo levantó algo metálico. Un bate, quizá una pistola. Intentó tirarme de la carretera. Instintivamente lo embestí con el coche. El impacto fue contundente. La moto giró por los aires y desapareció en la oscuridad tras nosotros, pero la maniobra me hizo perder el control. El coche chocó ligeramente contra un árbol. El metal chirrió y mis dientes castañetearon ruidosamente. Silencio por un segundo. Solo una respiración agitada y el ruido del motor al esforzarse. ¿Sabes lo que llevas? La voz de Arturo cortó el aire. Lo miré furiosa, con las manos temblando sobre el volante. 1.000.000 de pesos y un boleto de muerte. Él negó con la cabeza. Sus ojos ardían con una verdad que no quería oír. No. Llevas nombres. Gente que controla el país. Gente que preferiría matar a familias enteras antes que dejar que esto se sepa. Antes de que pudiera responder, 2 faros estallaron en el retrovisor. El coche negro nos había encontrado. Arturo sacó su mochila, rasgó el documento con sus manos y me entregó un trozo. Si sobrevives, escóndelo. Si mueres, quémalo todo. No dejes que nadie lo encuentre. No hubo tiempo para hacer preguntas. El impacto llegó segundos después. El coche negro se estrelló contra la parte trasera con una fuerza brutal. El mundo se puso patas arriba. Gritos, cristales rotos, cuerpos estrellados contra el techo, un destello blanco. Y luego, oscuridad. Cuando abrí los ojos, el coche estaba destrozado, y mi familia había desaparecido. Cuando abrí los ojos, todo me daba vueltas. Lo primero que noté fue el olor. Gasolina y sangre. Un olor tan fuerte que parecía atascarse en la garganta. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era solo un susurro lejano contra la carrocería abollada. El mundo parecía haberse detenido junto con el coche. Miré el banco a mi lado, vacío. Arturo se había ido. Su mochila también. Mi corazón se aceleró. Grité el nombre de mi esposa y el de mis hijos, pero mi voz se perdió en el viento. Luché por abrir la puerta. La bisagra chirrió, como si el coche también estuviera sufriendo. Y caí en el barro. Me temblaban las piernas y me dolía la cabeza, pero no podía parar. Corrí por el camino embarrado, tropezando con mi propio miedo. Cada paso se hundía en el lodo, cada respiración me dolía. Entonces oí algo detrás de mí. Pasos. Me giré rápidamente. El coche negro estaba allí, destrozado, aparcado de lado. Las puertas estaban abiertas, los cristales rotos estaban esparcidos por el suelo, pero no había nadie dentro, ningún cadáver, ni rastro del conductor ni de las motos que nos habían rodeado minutos antes. Y entonces lo vi. Un rastro. Pequeñas huellas que conducían al bosque. Huellas de un niño. Sentí una opresión en el pecho. Tomé la linterna de mi teléfono, que milagrosamente seguía funcionando, y seguí las huellas. La luz atravesaba la oscuridad, revelando ramas rotas y gotas de sangre a lo largo del camino. Cada detalle me sumía aún más en la desesperación. En medio del bosque, algo brilló a la luz. Un trozo roto del documento, clavado en una rama baja. Lo recogí con manos temblorosas. En el reverso, escrita a mano, había una frase corta, pero sonaba como una bala. El silencio compró tu vida, pero alguien pagó más para quitártela. Y justo debajo, una dirección. Mi cuerpo se movió solo. Corrí de vuelta al coche, con el motor petardeando y el capó abollado, pero aún en marcha. Acelerando sin pensar, seguí las instrucciones escritas en el papel. El camino parecía interminable, pero de repente, en el horizonte, apareció un edificio. No era una casa, ni un almacén. Era una iglesia, vieja, abandonada. Las puertas estaban abiertas, crujiendo con el viento. Las paredes desconchadas reflejaban la luz de mis faros, creando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Salí del coche con el corazón latiéndome con fuerza, cada paso resonando en mi cabeza. Subí, y allí estaban, mi esposa, mis hijos, atados al altar. El disparo resonó como un trueno dentro de la iglesia abandonada. El sonido reverberó en 1920. Las paredes descascarilladas, y por un instante, todo se detuvo. El sonido de la lluvia cesó.
El viento pareció contener la respiración y mi corazón dio un vuelco. El silencio tras el disparo fue peor que el propio sonido del disparo. Un silencio denso y sofocante, roto solo por el goteo del agua del techo perforado. Cuando abrí los ojos, Arturo yacía en el suelo. Su cuerpo seguía moviéndose, un último reflejo involuntario antes del fin. La sangre goteaba de la mano que sostenía el documento, aquella hoja manchada que había destruido tantas vidas. Mi esposa lloró, abrazando a nuestros hijos, que temblaban sin comprender, con los ojos abiertos, demasiado inocentes para ese infierno. En ese momento, me di cuenta de algo que me persigue hasta el día de hoy. Ese $1.000.000 nunca se trató de dinero, nunca se trató de poder, se trató de silencio, del valor de callar la verdad y del precio de vivir con ella. Miré a Arturo, agonizante en el suelo, y me pregunté, ¿intentó protegerme o solo me estaba utilizando? ¿Su muerte cambiaría algo? ¿O simplemente iniciaría otra guerra? Porque incluso muerto, los nombres seguían ahí. Los mismos nombres que podrían derrocar gobiernos o matar a mi familia. Salimos de la iglesia cuando el cielo ya estaba amaneciendo. La ciudad despertaba afuera, bocinas, pájaros, pasos apresurados, pero por dentro sentía que el mundo se había acabado. Cualquier sonido normal me sonaba mal. Cada respiración era demasiado pesada. Podría ir a la policía, entregar los documentos, revelar todos los nombres, pero ¿y si el propio sistema era parte de esto? ¿Y si, con solo abrir la boca, firmaba la sentencia de muerte de mi esposa e hijos? Mientras conducía de vuelta a casa, o a lo que quedaba de ella, sentí el volante temblar en mis manos. No sabía si era por el coche averiado o por mí mismo. Cada faro que aparecía en el retrovisor me paralizaba. Cada moto que pasaba me hacía contener la respiración, porque el coche negro nunca volvió a aparecer. Y eso me asusta aún más. Sigo con este dilema. Cada vez que alguien se sube a mi coche y me pregunta si pasé una noche tranquila, sonrío y digo que sí. Pero por dentro, todavía veo ese documento ensangrentado. Todavía oigo el eco de aquel disparo. Y todavía espero, cada vez que corro, ver aparecer los faros del coche negro en el retrovisor. Y cuando eso pase, porque una parte de mí lo sabe, tendré que decidir de nuevo. Hablar o callar. Ahora respóndeme. ¿Dirías la verdad y pondrías en riesgo a tu familia, o te quedarías callado y vivirías con esta carga? Escribe "lo diría" o "me quedaría callado" en los comentarios. Quiero ver quién tiene el valor de elegir. Si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final, dale me gusta y suscríbete al canal. Porque en la próxima historia, te contaré qué decía la carta que Arturo escondió en el asiento del coche. Un secreto que podría cambiar todo lo que creías saber.